Los incas llegaron a la región del Cusco en el siglo XII, pero fue recién en el siglo XV, durante los gobiernos de Pachacútec y Túpac Yupanqui, que se formó el Imperio Inca, cuyos orígenes se pierden en tiempos legendarios. Ya en su etapa de esplendor, la nobleza incaica elaboró relatos fantásticos, como el mito de Manco Cápac, para justificar ideológicamente su dominio sobre otros pueblos. Para ser imperio hay que invadir, hay que apoderarse de otro estado, hay que dominarlo, explotarlo. Y eso hicieron pues los ayarmangos, ¿no? Y ellos ahora, para justificar su estatus, de acuerdo al tiempo en el que vivían, de acuerdo a la mentalidad del pueblo al cual se enfrentaban, tenían que inventar pues actos justificativos. Y en aquella época el mejor acto justificativo es atribuirse que Dios lo ha determinado, que Dios nos ha mandado, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Hijo. Los incas fueron solo un señorío por mucho tiempo, hasta que en el siglo XV se convirtieron en el poderoso imperio que conocemos, el Tahuantinsuyo, cuyas fronteras iban desde los Pastos en Colombia hasta el río Maule en Chile, abarcando gran parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia y Ecuador, y parte de Argentina. Este enorme estado, que tenía como columna vertebral a la cordillera de los Andes, abarcaba más de un centenar de etnias. El Inca era considerado hijo del sol y por eso era sagrado. Llevaba una borla llamada mascapaicha y vengandas y vestía con ropa finísima. El soberano estaba en la cima de la nobleza, es decir, de la élite cusqueña, que estaba formada por dos grupos. La nobleza de sangre, conformada por las panacas reales, es decir, toda la familia real, y la nobleza de privilegio, conformada por personas premiadas por el Inca debido a sus valiosos servicios prestados al Estado. Entre los jóvenes de la nobleza se realizaba el huarachico, una ceremonia de destreza física cuando alcanzaban la pubertad. Las panacas se comportaban como facciones políticas que establecían alianzas y armaban conspiraciones. En el Tahuantinsuyo, cada curacazgo se dividía en dos mitades que correspondían a Hanan y Urin, arriba y abajo. Cada una de estas mitades era gobernada por un curaca. Uno de los curacas se hallaba siempre subordinado al otro. Ese era el principio andino de dualidad. Además, el poder femenino fue importantísimo. Las collas no eran unas mujeres sometidas al Inca. El Inca no tenía un poder omnímodo o de gran emperador como se quiere o como se ha querido hacer creer a través de la historiografía peruana. No, el papel, el rol de la colla era tan importante como el rol del Inca. El Ayllu era la base de la organización social inca. Se trataba de un grupo compuesto por una familia extendida, unida por lazos de parentesco y reciprocidad. Los Ayllus tenían una misma autoridad, llamada curaca, y procedían de un mismo lugar de origen. Los pobladores comunes eran llamados Hatunruna y eran la fuerza productiva del imperio. Agricultores, pescadores, constructores y artesanos. Hatunruna significa hombre grande, es decir, en edad de casarse y trabajar. La vida adulta empezaba con el matrimonio. Una persona empezaba a tener obligaciones con el Estado, lo que hoy día podríamos ser parte de la población económicamente activa, cuando se casaba, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, a partir de ese momento donde se inicia la construcción social de una economía de colaboración que tiene en el Ayllu a su más grande representación familiar, ¿no? Los Hatunrunas podían ser mitimaes, yanaconas o piñas. En un espacio como los Andes, en una geografía como los Andes, que es tan difícil, tan hostil, ¿no? Era muy conveniente tener tierras, digamos, en la costa, hacer uso de espacios en la costa,
en el Valle Medio, en las zonas cálidas, en las zonas altas, en las zonas de pasturas. Por lo tanto, digamos, todas las sociedades tenían acceso a diferentes espacios ecológicos y muchas sociedades locales podían estar haciendo, digamos, un uso en paralelo de los mismos espacios, ¿no? No todo el ejercicio territorial era continuo, era discontinuo. La reciprocidad, la ayuda mutua, permite la reproducción de la familia. La familia se reproduce cientos, miles de años con ese sistema. Pero la familia vive pues, en grandes comunidades, grandes pueblos, huracazgos, provincias, comunidades que trabajan para ellos con la reciprocidad, que trabajan para la provincia, para la región en conjunto y trabajan para el Estado también. No entran en crisis aunque se produzca un cataclismo, aunque se produzca un fenómeno del Niño, aunque el agua arrase, porque las otras comunidades le suministran lo que necesita hasta que se recompongan. Era un sistema muy sabio. Del mismo modo, establecer vínculos de parentesco era la base fundamental para formar alianzas. A partir de la etapa de la expansión, a partir de la época probablemente del Inca Pachacútec, ¿no? En el cual, digamos, se trata de hacer un mayor ejercicio de poder ritual, ceremonial. Y en ese sentido el Inca va viajando constantemente y logrando alianzas con las sociedades locales, con los curacas locales, ¿no? Y la forma, digamos, de establecer esas alianzas era por medio de establecer parentescos, en el cual, digamos, el Inca se casaba con las hijas o con las hermanas de los curacas locales, y asimismo, digamos, los curacas locales hacían lo mismo con las hijas, ¿no?, del Inca o las hermanas del Inca, y se establecían fuertes lazos de parentesco. El trabajo estaba organizado bajo 3 formas: la mita, la minca y el aini. Cuando se forma el Estado, el imperio, hay otra medida económica que permite el funcionamiento del imperio. Es la mita, o sea, el tributo de todos, pero de toda la gente que está en condiciones físicas de poder trabajar y producir, sembrar, criar animales, tejer, trabajar en las minas, porque el Estado necesita eso para retribuir pues, a la gente que trabaja a su favor, a los soldados, a los agricultores, a los tejedores. Eso no es esclavismo, eso no es feudalismo, eso no es capitalismo, eso es otro nombre que darle a eso. Y el nombre que se propuso hace tiempo y sigue vigente es modo de producción comunal tributario. Estamos hablando de una economía donde no se usaba la moneda, donde no se conoce el comercio, sí el intercambio, pero no intercambio por moneda, por metálico. Y entonces el trabajo se vuelve sumamente importante. Es lo que le da la gente al Estado como contribución. La minca o minga era el sistema de trabajo a favor de la comunidad. Por ejemplo, la construcción de puentes. La minga, el trabajo comunal, permite la reproducción del pueblo. Y el pueblo no pasa hambre, no pasa nada, porque necesita riego. Todos se juntan para distribuir las aguas y se distribuyen con justicia, con orden, con equidad. El aini era el sistema de ayuda mutua al interior del ayllu. Recordemos que todo acto social o económico, por ejemplo la siembra o la cosecha, era dotado de un carácter festivo. La principal actividad económica en el Tahuantinsuyo fue la agricultura y, en segundo lugar, la ganadería. Se trató de una economía mixta, con tecnología agraria basada en conocimientos ancestrales como, por ejemplo, técnicas de chacras hundidas, terrazas o andenes. Cusco y los otros centros administrativos alojaban a una creciente burocracia estatal. Entre los principales funcionarios del Estado Inca estaba el inspector o veedor, el tucuy-ricuy, también conocido como el que todo lo ve, o los ojos y oídos del Inca. Los Quipucamayoc
eran los encargados de los quipus, que servían para contabilizar. Se piensa que también eran una forma de escritura. Para la conquista de nuevos territorios, los incas utilizaron sobre todo la diplomacia. Hay dos maneras de conquistar o de someter a otra persona, ¿no? Por el lado pacífico, que en realidad es medio amenazante, ¿no? O sea, te das cuenta que soy poderoso, mejor únete a mí y evítame que te haga la guerra, y evítate a ti morir o morir a tu gente. Pero ya si eso no funciona, entonces viene la guerra. Cuando habían alianzas, las alianzas se hacen a través del matrimonio. Entonces el inca se casaba con una mujer de cada grupo étnico o dos, y además le entregaba al curaca, al jefe étnico, una agya cusqueña para que se estableciera la alianza. Una vez celebrados estos matrimonios, ya hay una alianza política de subordinación, evidentemente, por parte del sometido. Las conquistas de los señoríos de Chincha e Ichma en la costa son ejemplos de conquistas pacíficas, donde incluso los incas respetaron la poderosa divinidad que dominaba la región. Pero si la diplomacia no funcionaba, se utilizaban las armas, como ocurrió, por ejemplo, con los señoríos de Huarco en Cañete, los Colli en Lima o los Chimú en el norte. Entre las divinidades principales del Tahuantinsuyo tenemos al Sol, a Huiracocha, a Pachacámac y a la Quilla o Luna. El sacerdote máximo del Sol era Vilac Humu. Además del culto a los dioses, estaba el destinado a los muertos, los malquis o cuerpos momificados de los antepasados. Con el tiempo, estas momias adquirieron tanto poder que incluso compitieron con el mismo soberano. Nada de lo bueno del pasado, de tal manera que fundaron un imperio que asombra al mundo. Los incas asombran al mundo ahora, solamente decir incas ya es un símbolo de gran civilización. El final del Tahuantinsuyo se anunció cuando Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes, luego había vuelto a su carabela bajando por la costa hasta avisorar Chanchán. Ahí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego se enfermó el Inca Viejo y su sucesor ya designado. Llegaban las epidemias. En esta ocasión se trataba de la viruela, una enfermedad del Viejo Mundo cuyos gérmenes viajaban más rápido que los conquistadores y atacaban con feroz mortalidad a poblaciones que carecían de defensas adecuadas. Ambos fallecieron y se creó un peligroso vacío del poder en el Incario. El poder de los gérmenes, de las epidemias, ¿no? Contra eso, ¿quién podía hacer algo? Y nadie lo entendía en esa época, ¿no? O sea que los españoles entendieron que eso era una especie de ayuda especial que recibieron por el hecho de ser cristianos. La madre de Huáscar era la Coya, y al producirse la muerte de Huayna Cápac, salió de Quito corriendo al Cusco, donde hizo proclamar a su hijo como nuevo inca. Huáscar no fue muy acertado. Yo a veces ocasiono alguna risa cuando digo que la vida de Huáscar era muy similar a la de un playboy. Y eso hace pues que el individuo carecía de disciplina, de objetivos, vivía solamente para divertirse. No era, por decirlo, el digno sucesor de Huayna Cápac, ni nieto de Tupac Yupanqui, ni bisnieto de Pachacútec, ¿no? Huáscar inició su gobierno con medidas radicales. El nuevo monarca intentó cortar el poder de las panacas porque se había extendido en demasía y una enorme extensión de territorio estaba siendo privatizado por la aristocracia cusqueña. Las decisiones de Huáscar fueron resistidas por las grandes familias aristocráticas y algunas se rebelaron llamando a Atahualpa para que encabece un levantamiento contra el Inca recién proclamado. Por su parte, Atahualpa era otro hijo de Huayna Cápac que, junto con parte de la corte, había acompañado a su padre a Quito.
Atahualpa fue derrotado en una primera batalla y cayó preso de los Cañaris, que eran un grupo étnico cuyo territorio estaba situado en la sierra del actual Ecuador. Pero esa misma noche, Atahualpa se escapó de prisión. Entonces el hombre que se escapa y que vuelve a oponerse a su enemigo, si ha sido vencido, es como si no hubiera sido vencido, ¿no? Las derrotas de Atahualpa son mínimas frente a las derrotas de Huáscar, hay que reconocerlo. Atahualpa logró dominar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una trabajosa victoria. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue informado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. En el tercer viaje de la conquista, los españoles nuevamente desembarcaron en Tumbes y se trabaron en combates con los naturales. La tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron el orden y la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. Luego continuaron su marcha hacia el Piura actual. Cuando estaban cruzando el Sechura, apareció un emisario de Atahualpa disfrazado de indio del común. ¿Cuál fue el reporte de Apo? Le dijo, mira, lo dicho, el perro ese peligroso, come carne, ese nos podía hacer daño. El caballo no, es un herbívoro, de él no temas. No son dioses, han muerto, han enfermado, y los dioses no mueren ni enferman. Para apropiarse de los caballos, dejaron entrar a los españoles y no los acabaron en cualquiera de los pasos de la cordillera. No les temían. Atahualpa se sentía hijo del sol y, en tanto Dios personificado, pensaba que su majestad sometería a cualquier mortal. La hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero, durante la entrada, en cada nueva elevación, los españoles observaron tiendas, pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Francisco Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. La infantería estaba con él, en otra callanca de la plaza. Luego, envió una misión de 20 jinetes al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí los recibió sentado en una alfombra y con la cabeza mirando al suelo. No les dirigió ni una mirada. No hablan la misma lengua, están incomunicados, salvo por 2 intérpretes, Felipillo y Martinillo, ambos indios adolescentes raptados en ocasión del viaje anterior, que apenas dominaban ambos idiomas, puesto que ninguno de ellos era el suyo materno. Era el 14 de noviembre de 1532. Al caer la noche, los españoles montaron guardia y observaron muy asustados cómo, en todos los cerros que rodeaban la ciudad, el ejército inca prendía fogatas que encendían la oscuridad como millares de estrellas. Tanto miedo tuvieron en un principio los españoles que esa noche se orinaban de miedo. La víspera. Esa noche se les soltó el vientre. Esa noche sufrieron sudores fríos. Tuvieron pues todos los síntomas del terror. Y en cambio los indios entraron tranquilos, creyendo que iba a pasar nada o que ellos iban a ganar y que iban a presenciar algo y nada más. En la mañana del día siguiente, 15 de noviembre, Atahualpa inició ritos que fueron seguidos por el ejército. Eran cantos rítmicos e incesantes, acompañados por coreografías en el sitio, sin desplazarse. Después de mediodía, los españoles se desesperaron y enviaron a uno de ellos a pie a apurar al Inca. Llegó hasta el campamento del Inca, pero los indios no le prestaron mayor atención y continuaron su ceremonia. Hacia las 3 de la tarde, el Inca inició su marcha hacia Cajamarca. Detrás suyo, marchaban músicos y una enorme comparsa que danzaba rítmicamente. No entró a la plaza ningún guerrero inca, todos quedaron afuera. Atahualpa va, porque al fin y al cabo quiere saber qué son esos que han venido. ¿Quiénes son? ¿De a dónde han salido? ¿Para qué están aquí? ¿En qué creen? ¿Qué persiguen? Y todas estas curiosidades las lleva al terreno de prácticamente el teatro. Vamos a ir nosotros allá, teatralizando el espectáculo para que esta multitud lo vea y delante de todos yo apreso a estos que dicen que son dioses. Si yo apreso al Contique Huiracocha Pachayachachi, que es el hacedor del mundo, entonces pues los huascaristas no tienen que ver nada conmigo, ni ningún enemigo, porque yo soy vencedor de dioses. Y esto es real, cuesta aceptarlo. Claro que el Inca bajó con miles de hombres, pero no eran soldados, no eran guerreros, no estaban armados. Vean todos los testimonios, eran acróbatas, músicos, danzantes. Resulta, lo
lo que le puede pasar pues a cualquiera de nosotros que está en un sitio y le meten un puñete sin que lo espera. Entonces se desconcierta, ¿no? Y eso lo aprovechan los otros para pegarle más. Claro. Ahora, él va para que ocurra lo que debía ocurrir. ¿Y qué era esto? Agarrarlos a todos, amarrarlos, tomarlos prisioneros, matarlos, castrar a algunos y ponerlos a guardar a las vírgenes del sol, hacer cría de caballos, hacer cría de perros de guerra, que no había en Cajamarca, sino que estaban en San Miguel de Tangarara, y luego de esto ya proseguir la conquista de lo que le faltaba, otra vez como dichoso vencedor, justificando plenamente este apodo que le habían dado, ¿no? O sea que su plan era bastante sensato dentro de lo que era pensar con libertad. Cuando Atahualpa llegó a la plaza, se sorprendió al verla vacía. Él había esperado encontrar al jefe de los barbudos. En su reemplazo, apareció el sacerdote dominico Vicente de Valverde, acompañado por Felipillo. Atahualpa le alcanzó al sacerdote español un quero de oro lleno de chicha para brindar en forma ritual y poder comenzar una conversación entre seres civilizados. Valverde se asustó, creyó que lo querían envenenar y arrojó la chicha al suelo. Atahualpa tomó este acto como una grave ofensa, pero se contuvo. Luego, el dominico leyó unos párrafos santos tomados de la Biblia, mientras crecía la rabia de Atahualpa. Sentía que le leían frases incomprensibles y sin sentido. Alcanzó a preguntar, ¿de dónde salen esas palabras? El fraile le contestó que del libro. Al manipularlo, el inca, muy contrariado, no entendió su contenido y lo arrojó lejos de sí. En ese momento, Valverde dio la señal convenida, Santiago a ello. Se agita la toalla y salen los caballos. Salen los caballos. En una plaza que era un trapecio cerrado. Okay. Los caballos tapan las dos puertas laterales, las de flanco, y al mismo tiempo atacan martillando, o sea, de frente y retroceden, y de costado y retroceden, lo que aprovecha Pizarro para salir con 25 de a pie por atrás y capturar al Inca. ¿Ya? Sale la infantería detrás de los caballos, dispara la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete, disparan los arcabuces, que eran solamente 3, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada que prácticamente entre ellos se matan. Finalmente cayó el anda. El Inca fue atrapado y llevado preso. La caballería persiguió a los dispersos y alcanzó hasta el Real de Atahualpa, donde obtuvieron un cuantioso botín. Atahualpa fue sorprendido. Por más que sus espías le hubiesen dicho que esta gente no eran dioses, que eran seres humanos, que tenían también sus debilidades, que también se enfermaban, que también morían, nunca adivinó que llegaba otra manera de hacer la guerra. Los españoles recibieron refuerzos porque arribó Diego de Almagro con una nueva tropa que duplicó el número de la hueste hispana. Este segundo grupo no había participado de la captura del Inca y por lo tanto carecía de derechos sobre el botín. Ellos querían continuar la conquista y presionaban para ajusticiar al Inca, ya que su prisión mantenía estancadas las operaciones. Lo lograron y Atahualpa fue ahorcado por medio del garrote. Durante la prisión del Inca, los españoles habían recibido la visita de los curacas cañaris, chachapoyas y huancas para sellar una alianza contra Atahualpa. Estos grupos étnicos habían sido conquistados por los cusqueños y aspiraban a recuperar su autonomía. Creyeron que tenían una gran oportunidad sumándose a este nuevo poder que había irrumpido en los Andes. Entre otros, estos 3 grupos fueron claves en la conquista porque guerrearon a favor de los europeos. Luego de ajusticiar a Atahualpa, Pizarro se dirigió al Cusco. Nombró un inca títere, pero murió envenenado poco después de haber emprendido la marcha. Consciente que requería un inca de su lado, Pizarro buscó una segunda opción y la encontró en la persona de Manco Inca, que también era hijo de Huayna Cápac, con la coya Mamarruntu, una integrante de la alta nobleza cusqueña. Pizarro aparece como un intermediario, como un gestor, ¿no? Como alguien que puede abrir, ¿no?, una nueva etapa, ¿no?, dentro de la historia andina. Y de hecho lo abrió. De hecho lo abrió, pero no en el sentido en el cual, ¿no?, aquellos que lo apoyaron, los nativos que lo apoyaron, ni aquellos que lo opusieron jamás se imaginaron. Ellos nunca pensaron que los españoles habían llegado para quedarse. Pizarro entró al Cusco de la mano de Manco, quien le abrió las puertas de la ciudad sagrada de los incas. Poco después se encendieron las disputas entre los españoles y Diego de Almagro partió para la frustrante conquista de Chile. Pizarro
fue el inversionista principal. Francisco Pizarro hizo un aporte significativo para la empresa del Perú. Diego de Almagro, su socio de mucho tiempo, fue el segundo inversionista y eso también confirma lo que se sabe desde hace mucho tiempo. El enigma del tercer socio de la conquista ha sido resuelto, como digo, por numerosos historiadores y lo que se concluye es que el tercer socio fue el banquero Gaspar de Espinosa, que era un banquero residente en Panamá, un hombre de negocios español que había juntado fortuna y por motivos que no se llegan a comprender completamente, decidió que su nombre no apareciese en la Compañía de Conquista. Y es aquí que usa al sacerdote Hernando de Luque. Pero Luque es, como se dice, una fachada, un prestanombre en la compañía. No es el verdadero financista. El verdadero financista es el banquero Gaspar de Espinosa. Los Pizarro habían organizado la conquista como una empresa privada. Ellos habían financiado la expedición, hallado socios y juntado la gente. Ese es uno de los grandes mitos de la historia del Perú, mitos falsos, por supuesto. Los menesterosos, los que no tenían recursos, no podían llegar a América. Venir a América ya era una gran inversión. Costaba mucho dinero poderse embarcar, poder comer los varios meses que demoraba la travesía hacia Panamá y más aún hacia otras partes de América. Los integrantes de la hueste aportaban su propia cuota, financiaban su alimentación, compraban sus armas, eventualmente su caballo y valorizaban cada uno de sus aportes. En este sentido, los conquistadores eran una compañía que firmaba una concesión con el rey de España, en este caso la famosa capitulación de Toledo. En un principio, la corona no tiene medios, aunque hubiera querido, digamos, la corona no tenía la posibilidad de enviar al Perú de manera más o menos expeditiva o rápida, pues una estructura administrativa en condiciones de dominar el territorio. De tal manera que era una especie de necesidad mutua, ¿no? Es decir, los conquistadores necesitaban el aval de la corona, pero la corona necesitaba de estos conquistadores para poblar, para evangelizar, elemento fundamental, porque era la principal justificación de toda esta tarea conquistadora, ¿no? De tal manera que allí yo creo que hay una mutua dependencia. Cada uno de los conquistadores que participaba en esta aventura era un inversionista. Él pagaba su caballo, pagaba su armamento, pagaba su propio sustento, su alimentación, y al final se constituía una gran empresa con el aporte grande de la compañía y los pequeños aportes de todos los participantes. En función a la inversión que cada uno hacía, venía el reparto del botín. El monarca les concedía el derecho a conquistar un determinado territorio a cambio del 20% de todo el botín que recogieran. Pero con el rey llegarían los funcionarios reales y sus órdenes que luego normarán el régimen colonial. Isabel de Castilla pone dinero, pero en general, en las capitulaciones, el monarca lo que hace es otorgar una suerte de licencia, ¿no? Que avala pues la expedición que determinado conquistador va a hacer con su propio peculio o con el que pueda conseguir. De tal manera que el riesgo de ese conquistador es suyo, ¿no? De manera que fracasa la expedición de conquista, bueno, pues la corona más adelante firmará una capitulación con otros, ¿no? Y el que pierde es efectivamente el que se arriesga. La corona daba el marco político y el marco de seguridad a la empresa de conquista. En este sentido, la conquista fue obra de una partida de soldados empresarios, funcionando como avanzada del Imperio Español, que se hallaba viviendo una gigantesca expansión en todo el planeta. Estaba comenzando el capitalismo mundial. Al llegar 1536, Manco Inca era consciente que el dominio español implicaba el sometimiento colonial a un nuevo poder que trascendía al mundo andino. Ese año se produjo el levantamiento de los incas y el llamado a sublevación de todos los andinos contra los invasores europeos. Empleando una estratagema, Manco salió del Cusco y juntó a su gente en Yucay, donde llamó a la rebelión. Manco tuvo que licenciar a sus tropas porque era un ejército campesino que sumaba millares cuando tenían tiempo libre, pero que tenía pocos profesionales de la guerra. Francisco Pizarro había pedido ayuda a los parientes de su mujer y la madre de doña Inés había enviado un ejército proveniente del callejón de Huaylas para defender Lima con los hispanos contra los cusqueños.
De este modo, en cada una de las grandes batallas de la conquista, se hallan ejércitos de indígenas en ambos bandos, garantizando que al final el triunfo será de Occidente. No se trató solamente de una superior tecnología militar, sino sobre todo de una capacidad política para desintegrar un imperio antiguo de composición multiétnica que no resistió la presión y se fragmentó ante el choque de civilizaciones. Es la primera vez en la historia de la arqueología de América que se identifica positivamente nativos que hayan muerto durante la conquista. En lucha. Exacto. Identificamos un cráneo, un individuo cuyo cráneo tenía una perforación que solamente podría haber sido hecha con, ¿no?, un arma de fuego, con un arcabuz, una pelota de arcabuz, ¿no? Y los análisis posteriores realizados acá en el Perú, ¿no?, nos llevaron a la conclusión, primero, de que en realidad había sido hecha con un arcabuz, y después conseguimos identificar, ¿no?, a partículas de hierro que estaban adheridas tanto al contorno, ¿no?, del hueco como, ¿no?, al pedazo de hueso que la pelota de arcabuz desprendió, cortó al momento, ¿no?, del impacto. Luego, Manco Inca se refugió en Ollantaytambo. Estaba iniciando su largo exilio interior que culminó en las montañas de Vilcabamba. Allí, los últimos incas iban a durar 40 años de vana y heroica resistencia. Con la conquista, uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó, yo no puedo ni aplaudirla ni pifiarla, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto, como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron